¿Recuerdas cuando el sonido de una persiana metálica subiéndose era la señal oficial de que el mundo acababa de despertar? Cierra los ojos por un instante y vuelve a sentir el tacto del asfalto rugoso bajo tus rodillas, ese que tantas cicatrices nos dejó y que hoy guardamos como medallas de una libertad que ya no existe. Hubo un tiempo en que la calle entera, de esquina a esquina, era nuestro imperio, nuestro estadio de fútbol, nuestra pista de carreras y el salón donde se tomaban las decisiones más importantes de la infancia. No necesitábamos permiso de entrada, porque la calle nos pertenecía por derecho propio, era el lugar donde aprendimos a ganar, a perder y, sobre todo, a vivir. Hoy, cuando camino por nuestras ciudades, me invade una extraña sensación de silencio. Veo a los niños de hoy protegidos tras cristales, con la mirada fija en pantallas brillantes que les ofrecen mundos infinitos, pero que les roban el roce del viento en la cara. Nosotros crecimos con el ruido de las bicicletas, el eco de los gritos de nuestras madres llamándonos desde el balcón y el olor a tierra mojada después de una tormenta de verano. Lo que ahora parece una aventura impensable o un riesgo innecesario, para nosotros era la rutina más pura y maravillosa. Hemos pasado de una vida compartida en el barrio a una existencia individual tras puertas cerradas, y a veces, el corazón nos pide a gritos volver a ese escenario de asfalto y alegría. Quédate conmigo unos minutos, porque lo que vamos a recordar hoy no son solo calles y edificios, vamos a viajar directamente a esos años dorados, a revivir las anécdotas que nos forjaron y a recuperar esas emociones que nunca, bajo ningún concepto, deberían haber terminado. Prepárate para volver a casa. El viaje comienza siempre al amanecer, con esa atmósfera sensorial que solo nosotros podemos evocar con tanta nitidez. Si te detienes a pensar, aún puedes olerlo, ese aroma inconfundible a aceite caliente y masa frita que escapaba de las churrerías de barrio. Aquellas mañanas de los 80 tenían un perfume propio, una mezcla de café recién molido y el aire fresco que corría antes de que el tráfico lo invadiera todo. Era un espectáculo cotidiano ver a los vecinos regresar a casa con los churros ensartados en ese fino alambre o en juncos, un trofeo humeante para el desayuno familiar. En aquellos tiempos, las mañanas no se medían por alarmas digitales, sino por sonidos mecánicos y humanos que marcaban el compás de la vida. Recuerda el traqueteo del metro, ese chirrido de hierro contra hierro que vibraba en el pecho mucho antes de que el tren apareciera por el túnel. O el rugido ronco de aquellos primeros autobuses rojos, pesados y majestuosos, que exhalaban una nube de humo negro al arrancar, dejando tras de sí un calor que se sentía en las piernas si esperabas demasiado cerca de la acera. Las ciudades tenían una voz propia, una sinfonía de motores que no conocían el silencio. En barrios como Malasaña o cualquier casco antiguo de nuestras provincias, la mañana tenía un rito sagrado, el de los abuelos sentados en los bancos de piedra, desmigando con paciencia el pan duro para las palomas. Era un gesto de paz en medio del ajetreo, una conexión con lo sencillo que hoy parece haberse perdido entre las prisas de los cafés para llevar y los auriculares que nos aíslan del entorno. Las calles eran un hervidero de texturas. El tacto de las paredes de piedra fría, el metal oxidado de las farolas que empezaban a encenderse cuando el sol caía, y el sonido de las suelas de goma de nuestras zapatillas golpeando el pavimento. Todo tenía un peso, una presencia física que podía sentir. Las mañanas urbanas eran el prólogo de un día lleno de posibilidades, donde cada esquina escondía un encuentro fortuito y cada portal era la entrada a una nueva aventura. No había prisa por llegar a ninguna parte, porque estar en la calle ya era el destino. Aquel bullicio no nos estresaba, nos daba la seguridad de saber que formábamos parte de algo más grande, de una comunidad que respiraba al mismo ritmo. Y mientras el sol subía y calentaba el capó de los coches aparcados, la calle se transformaba, preparándose para el siguiente acto de esta obra de teatro que llamábamos juventud, donde el tráfico y el caos circulatorio estaban a punto de tomar el protagonismo. A medida que avanzaba la mañana, el paisaje de nuestras calles se transformaba en un escenario de metal y humo que hoy recordaríamos con una mezcla de horror y ternura. Si cierras los ojos, seguro que puedes verlos, los SEAT 131, los Renault 12 con sus líneas angulosas, o aquel Simcamil que parecía desafiar las leyes de la física en cada curva. En los años 80, el coche no era solo un medio de transporte, era un miembro más de la familia, una extensión de nuestra identidad que, a menudo, nos ponía a prueba. El tráfico de aquel entonces tenía un sonido orgánico, un coro de motores que no conocían la inyección electrónica ni el silencio de los motores modernos. Era un estruendo de válvulas y correas de ventilador que chillaban al arrancar en las mañanas frías, creando una atmósfera de urgencia y vitalidad. ¿Recuerdas aquellos atascos bajo el sol de Justicia? No había aire acondicionado, solo ventanillas bajadas al máximo y el brazo del conductor apoyado en el marco de la puerta, tostándose al sol. El interior de los coches olía una mezcla inconfundible de gasolina, tapicería de Sky caliente y casi siempre,
al humo del tabaco que los adultos fumaban sin descanso mientras esperaban a que el semáforo se pusiera en verde. Ver un coche recalentado en el arcén, con el capó levantado y una columna de vapor blanco subiendo hacia el cielo, era parte del paisaje cotidiano. Era el momento en que el conductor, con una mezcla de resignación y pericia mecánica, sacaba un trapo viejo para intentar abrir el tapón del radiador, mientras el resto de nosotros mirábamos con curiosidad desde la acera, aprendiendo que las cosas, a veces, simplemente necesitaban un respiro. Y en medio de ese caos circulatorio, donde el humo de escape formaba una neblina azulada que se pegaba a la ropa, reinaba una jerarquía social inquebrantable, especialmente dentro de los autobuses urbanos. Entrar en un autobús en hora punta era una lección de vida. Allí, la autoridad no la tenía el conductor, sino las señoras que regresaban del mercado con sus carros de la compra metálicos. Eran mujeres de armas tomar, con sus peinados impecables y esa mirada que te obligaba a ceder el asiento antes incluso de que ellas llegaran a tu altura. Había un respeto tácito, una ley no escrita de cortesía y vecindad que hoy parece haberse diluido en el anonimato de las pantallas. En esos trayectos, apretados unos contra otros, se compartían conversaciones sobre el precio del pan, las dolencias del reuma o los éxitos de la última telenovela. Era un espacio de convivencia forzada que nos hacía sentirnos parte de un mismo engranaje humano. Aquel caos tenía una belleza cruda. No había sensores de aparcamiento ni cámaras de visión trasera. Aparcar era un arte que se ejecutaba al toque, escuchando el leve impacto del parachoques metálico contra el de atrás para saber que habías llegado al límite. Las calles estaban vivas, palpitaban con el ritmo de los claxones y el silbato de los guardias de tráfico que, con sus guantes blancos y movimientos coreografiados, intentaban poner orden en una marea de vehículos que parecía no tener fin. Era un mundo ruidoso, imperfecto y profundamente auténtico, donde cada trayecto era una pequeña odisea. Pero más allá del asfalto y los motores, la calle guardaba otros rincones, espacios donde el orden daba paso a la acumulación de historias olvidadas, y donde la estética de lo viejo y lo usado nos esperaba para revelarnos sus secretos en los mercados y rincones más humildes de la ciudad. Si dejas de lado el rugido de los motores y caminas hacia el corazón de los barrios populares, te encuentras con esa estética de la decadencia que, paradójicamente, estaba llena de vida. Me refiero a esos rincones donde las paredes estaban desconchadas y las persianas de madera habían perdido su color original, pero que guardaban una dignidad que hoy nos cuesta encontrar en los edificios modernos de cristal. Había algo profundamente real en la ribera de Curtidores o en cualquier mercadillo de domingo, donde el rastro se convertía en una suerte de museo de lo cotidiano. Eran lugares donde el suelo solía estar alfombrado de papeles, restos de periódicos de ayer y folletos de ofertas que el viento bailaba entre los pies de la multitud. Aquello no se sentía como suciedad, sino como el sedimento de una actividad humana incesante, el rastro de miles de personas buscando tesoros entre lo que otros habían desechado. Recuerda el olor de las chatarrerías que salpicaban las afueras del centro, una mezcla de hierro oxidado, goma quemada y aceite viejo. Para nosotros, aquellos cementerios de objetos no eran lugares tristes, sino parques de atracciones improvisados. Podías encontrar desde el chasis de una bicicleta vieja hasta piezas de radios a válvulas que parecían naves espaciales. Había una belleza cruda en lo usado, una conexión con el pasado que se manifestaba en cada objeto que pasaba de mano en mano. En los puestos del rastro, los objetos oxidados brillaban bajo el sol de la mañana con una promesa de utilidad recuperada. Un viejo molinillo de café, una cámara de fotos de fuelle o una colección de tebeos amarillentos eran puentes hacia otras épocas. Allí, la vida no era impecable ni minimalista, era una acumulación caótica de memorias, un rompecabezas de historias que se vendían por unas pocas monedas. Esa esencia de los barrios populares se sentía en el tacto de las barandillas de hierro frío y en la visión de las fachadas llenas de cables que cruzaban de un lado a otro como telarañas urbanas. Las calles tenían una textura granulada, áspera, que se nos quedaba grabada en las manos cuando jugábamos a las chapas o al escondite. No había una obsesión por la perfección estética, la belleza residía en la autenticidad del desgaste. Los portales olían a cera para el suelo y a guisos que se cocinaban a fuego lento desde las 10 de la mañana, inundando las escaleras de una calidez que te hacía sentir en casa mucho antes de cruzar el umbral de tu puerta. Era una época donde el barrio tenía cicatrices, sí, pero eran cicatrices compartidas, marcas de una historia común que todos reconocíamos. Incluso en esa decadencia visual, en esos solares vacíos donde crecían las malas hierbas entre los restos de ladrillos, había una libertad absoluta. Eran nuestros reinos de escombros, el escenario donde imaginábamos batallas épicas o construíamos refugios imposibles con tablones encontrados. La calle no intentaba ser bonita para una foto, la calle era un organismo vivo, a veces sucio, a veces ruidoso, pero siempre vibrante. Sin embargo,
Justo cuando nos acostumbrábamos a ese gris industrial y a esa pátina de óxido, algo empezó a cambiar en el aire. Las calles, que durante décadas habían sido el refugio de lo tradicional y lo castizo, estaban a punto de ser sacudidas por una explosión de color y rebeldía que nadie vio venir, transformando nuestra rutina en un escenario de libertad absoluta y música estridente. De pronto, casi sin darnos cuenta, aquel gris del cemento y el tono sepia de los portales empezaron a resquebrajarse. Fue como si alguien, de un plumazo, hubiera decidido pintar sobre el lienzo de una España que despertaba. Las calles de los 80 se convirtieron en el escenario de una explosión de color y rebeldía que hoy recordamos con una mezcla de asombro y nostalgia. Eran los años de la movida, un tiempo en el que la calle dejó de ser solo un lugar de paso para transformarse en una pasarela de libertad absoluta, donde lo imposible se volvía cotidiano a la vuelta de cualquier esquina. Si cierras los ojos, seguro que puedes ver a esos jóvenes cruzando la plaza, con sus crestas imposibles desafiando la gravedad y ropas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Chaquetas de cuero llenas de cremalleras, imperdibles que adornaban las solapas y maquillajes eléctricos que rompían con la sobriedad de nuestros padres. Las calles, que hasta entonces habían escuchado el eco de los boleros y la copla, empezaron a vibrar con los acordes de guitarras eléctricas que escapaban de los sótanos y los locales de ensayo. El aire olía a laca, a cuero y a una libertad que se sentía tan nueva que casi quemaba. Era el tiempo de los grafitis, aquellas primeras firmas que aparecían en los cierres metálicos de los comercios, anunciando que una nueva generación reclamaba su espacio en el mundo. No importaba si vivías en una gran capital o en una ciudad de provincias, ese espíritu de cambio se filtraba por las grietas del asfalto. Las plazas se llenaron de grupos de amigos que compartían casetes grabados de la radio, con canciones que hablaban de noches interminables y de romper con lo establecido. Había una estética de la provocación que nos fascinaba y nos asustaba a partes iguales. Era emocionante ver cómo las calles se transformaban en un escenario vivo de pintura y música, donde cada portal podía ser el inicio de una banda de rock y cada valla publicitaria un lienzo para la expresión artística. La calle era nuestro salón de baile, nuestro foro de debate y nuestro refugio contra el aburrimiento. Recuerdo la sensación de caminar por el centro y sentir que todo era posible. Los escaparates de las tiendas de discos eran nuestros altares, donde pasábamos horas mirando las portadas de los vinilos, soñando con formar parte de esa revolución visual. Los carteles de los conciertos se amontonaban unos sobre otros en las paredes, creando un collage de colores fluorescentes que iluminaba incluso los callejones más oscuros. Fue una época de una creatividad desbordante, donde la moda no se compraba en grandes superficies, sino que se inventaba con tijeras, imperdibles y mucha imaginación. Aquella rebeldía no era solo una cuestión de estética, era una forma de decir que estábamos vivos, que el futuro nos pertenecía y que la calle era el lugar donde íbamos a construirlo. Esa explosión de vitalidad urbana nos hizo sentir que el mundo se hacía más grande, más brillante y mucho más ruidoso. Pero mientras las ciudades se llenaban de neons y sintetizadores, existía otro mundo que latía a un ritmo muy diferente, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde la calle conservaba una esencia casi sagrada. Porque más allá del asfalto caliente y las luces de neón de la gran urbe, la vida en los pueblos nos ofrecía una versión distinta de la felicidad, una donde el empedrado y el silencio de la noche guardaban historias que aún hoy, al recordarlas, nos humedecen los ojos de pura emoción. Aquella paz de las plazas del pueblo, bajo la luz de las estrellas, era el contrapunto perfecto a la agitación de la ciudad, y es allí donde nuestro viaje nos lleva ahora. Esa misma calle que en la ciudad rugía con la movida, en nuestros pueblos se volvía de piedra y silencio, transformándose en un refugio de paz que hoy parece un sueño lejano. Si cierras los ojos, aún puedes sentir el tacto irregular del empedrado bajo tus pies, esas piedras desgastadas por siglos. De pasos que, en las tardes de verano, desprendían el calor acumulado durante todo el día. En el pueblo, la calle no era un lugar de tránsito, sino una extensión natural de la casa. Las puertas siempre estaban abiertas de par en par, y las sillas de Enea salían a la acera al caer el sol para dar comienzo al rito sagrado de tomar el fresco. Allí, entre el aroma del jazmín y el sonido de los abanicos, se tejía la verdadera red social de nuestra juventud, una basada en el saludo sincero y el interés real por el vecino. ¿Recuerdas el sonido de una guitarra rompiendo el silencio de la medianoche? Eran las serenatas, una tradición que convertía las esquinas en escenarios románticos y las ventanas en cómplices de amores adolescentes. No había micrófonos ni altavoces, solo la voz desnuda y el rasgueo de las cuerdas que rebotaba en las fachadas encaladas. ¿Y qué decir de las verbenas en la plaza, ese epicentro de felicidad donde las guirnaldas de luces de colores cruzaban de lado a lado, creando un cielo artificial bajo el cual todos éramos iguales?
El olor a algodón de azúcar se mezclaba con el de la pólvora de los fuegos artificiales, y la orquesta, sobre un escenario de madera que crujía, nos regalaba los éxitos del verano mientras los abuelos observaban desde los bancos, orgullosos de ver a su estirpe bailar. En el pueblo, la comunidad no era un concepto, era una certeza física. Si te caías de la bicicleta en la otra punta de la aldea, no tardaba ni 5 minutos en aparecer una vecina con un algodón con alcohol y un trozo de pan con chocolate para consolarte. Había una vigilancia cariñosa, un sentimiento de pertenencia que nos hacía sentir seguros en cualquier rincón. Las calles eran el escenario de juegos que duraban hasta que las campanas de la iglesia daban el último aviso. Jugábamos al escondite entre los carros de heno o las puertas de las cuadras, sintiendo que cada callejón era un territorio por conquistar. Era una vida sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones y las festividades, donde el mayor lujo era una sandía fresca compartida en la plaza o una charla interminable bajo la luz de la única farola de la calle. Esa conexión humana, ese saber quién era cada cual por el mote de su familia o por la forma de caminar, forjó en nosotros una identidad inquebrantable. Aprendimos que la calle era el lugar donde se celebraba la vida y se compartía la pena, donde los entierros se seguían a pie y las bodas se festejaban con mesas largas que ocupaban toda la calzada. Pero esa calidez no era exclusiva de los pueblos, incluso en la vorágine de la ciudad, logramos crear burbujas de humanidad. Porque, si lo piensas bien, nuestras calles, fueran de asfalto o de piedra, siempre terminaban en el mismo lugar, en la barra de un bar o en la esquina de siempre, convirtiéndose en el refugio social donde aprendimos que la verdadera riqueza no estaba en lo que teníamos, sino en con quien lo compartíamos. Aquel refugio social era, en esencia, el corazón palpitante de nuestra rutina, un espacio donde el tiempo se detenía entre el serrín del suelo y el humo de las charlas compartidas. Los bares de los 80 no eran locales de diseño, eran templos de lo cotidiano con olor a tabaco, a café torrefacto y a ese cocido que la dueña preparaba con mimo en la cocina del fondo. En la calle, cada bar era una embajada de su barrio, el lugar donde se cerraban tratos con un apretón de manos y donde las penas se ahogaban entre risas y el sonido metálico de las máquinas de millón. Era allí, y en las esquinas estratégicas de nuestras avenidas, donde la vida social alcanzaba su máxima expresión, creando una red de seguridad emocional que hoy, en un mundo de conexiones digitales, echamos de menos con una punzada en el pecho. Crecimos en un entorno donde todos los vecinos se conocían, donde el carnicero sabía cómo te gustaba el corte de la carne y el kiosquero te guardaba el tebeo porque sabía que ese día no podías ir. Esa seguridad de caminar por un entorno familiar, de sentir que la calle era tu casa ampliada, forjó en nosotros una confianza que nos acompaña hasta hoy. Sabíamos que, pasara lo que pasara, siempre habría una mano amiga o una voz conocida a la vuelta de la esquina. Hemos sido la generación que habitó la calle con una intensidad que hoy parece heroica, convirtiendo cada acera en un salón y cada plaza en un foro de libertad. Aquellos escenarios, con sus ruidos, sus olores y sus gentes, fueron los que esculpieron nuestra alma, enseñándonos que la magia no estaba en las pantallas, sino en el simple hecho de estar juntos bajo el cielo de nuestra ciudad o de nuestro pueblo. Al mirar atrás, nos damos cuenta de que no solo extrañamos las calles, sino la forma en que nos hacían sentir, vivos, conectados y parte de algo auténtico. Aquella vida de barrio que hoy languidece bajo el peso de la modernidad fue nuestra mejor escuela. Nos enseñó a observar, a escuchar y a valorar la belleza de lo imperfecto. Por eso, aunque el mundo haya cambiado y el silencio digital parezca haber ganado la partida, nosotros guardamos en el corazón el mapa de aquellas calles doradas, el eco de nuestras risas y la certeza de que fuimos inmensamente afortunados por haber crecido allí. Dime una cosa, ahora que hemos recorrido juntos este camino de recuerdos, ¿cuál es esa imagen de tu calle que, al cerrar los ojos, todavía te hace sonreír como si estuvieras allí mismo? ¿Era el olor del pan, el sonido de un juego o la voz de alguien que ya no está? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu historia y que juntos sigamos manteniendo viva la llama de estos años inolvidables. Si este viaje al pasado te ha emocionado y te ha devuelto un pedacito de tu juventud, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra familia. Aquí no solo recordamos fechas, aquí honramos tu historia, tus vivencias y ese corazón que sigue latiendo con la fuerza de los años 80. Gracias por estar ahí, por recordar conmigo y por ser parte de esta generación que nunca olvida de dónde viene. Nos vemos en el próximo recuerdo. Aquel refugio social era, en esencia, el corazón palpitante de nuestra rutina, un espacio donde el tiempo se detenía entre el serrín del suelo y el humo de las charlas compartidas. Los bares de los 80 no eran locales de diseño con luces frías, eran templos de lo cotidiano, santuarios con paredes de azulejos donde el aire siempre olía a una mezcla inconfundible de tabaco rubio, café torrefacto y ese guiso de cuchara que la dueña preparaba con mimo en la cocina del fondo. En la calle, cada bar era una embajada de su barrio,
el lugar donde se cerraban tratos con un simple apretón de manos y donde las penas se ahogaban entre risas y el sonido metálico de las máquinas de millón que iluminaban los rincones oscuros. Era allí, y en las esquinas estratégicas de nuestras avenidas, donde la vida social alcanzaba su máxima expresión, creando una red de seguridad emocional que hoy, en un mundo de conexiones digitales, echamos de menos con una punzada en el pecho. Crecimos en un entorno donde la calle era nuestra red social mucho antes de que existiera Internet. No necesitábamos una aplicación para saber dónde estaban nuestros amigos, bastaba con asomarse a la esquina de siempre o buscar el montón de bicicletas apoyadas contra la pared de la mercería. Había una seguridad implícita en caminar por un entorno donde todos los vecinos se conocían, donde el carnicero sabía exactamente cómo le gustaba el corte de la carne a tu madre y el kiosquero te guardaba el último ejemplar de tu revista favorita porque sabía que ese día tenías examen y no podrías ir temprano. Esa familiaridad nos envolvía como una manta cálida. Sabíamos que, si nos metíamos en un lío o si simplemente tropezábamos, siempre habría una mano conocida para levantarnos o un ya verás cuando se lo diga a tu padre que, aunque nos asustaba, nos recordaba que importábamos, que éramos parte de una tribu. Las calles de los 80 eran el escenario de una vigilancia cariñosa. Las abuelas, con sus delantales de flores, eran los satélites más eficientes de la historia. Desde sus balcones o sentadas en el portal, lo veían todo, lo sabían todo y cuidaban de todos. Había una paz profunda en saber que el barrio era un organismo vivo que respiraba al unísono. Las charlas en las esquinas no tenían límite de tiempo. Se hablaba de la liga, de la política del momento o de quien se casaba en la parroquia, mientras los niños corríamos alrededor de los adultos sintiendo que el mundo era un lugar vasto pero intensamente seguro. Esa confianza de caminar por un entorno conocido, de sentir que la calle era tu casa ampliada, forjó en nosotros una identidad inquebrantable. Hemos sido la generación que habitó la calle con una intensidad que hoy parece casi heroica, convirtiendo cada acera en un salón de reuniones y cada plaza en un foro de libertad. Aquellos escenarios, con sus ruidos, sus olores penetrantes y sus gentes de palabra, fueron los que esculpieron nuestra alma. Nos enseñaron que la verdadera comunicación no requiere de cables, sino de miradas y de presencia física. Aprendimos a leer los gestos de los vecinos y a entender que la calle era el lugar donde se celebraba la vida en común. Sin embargo, al mirar hoy esas mismas aceras, ahora más limpias pero a menudo más vacías, no podemos evitar una reflexión profunda sobre lo que hemos dejado atrás en el camino hacia la modernidad. Porque esa vida de barrio no era solo una forma de organizarse, sino la esencia misma de nuestra formación como seres humanos, una identidad que nos susurra al oído que, aunque las ciudades cambien, nosotros siempre seremos hijos de aquellas calles que nos vieron crecer. Al detenernos hoy frente a esos mismos portales que una vez fueron nuestra meta de salida y llegada, nos invade una melancolía inevitable. La vida de barrio, tal como la conocimos, parece haberse desvanecido entre la eficiencia de los centros comerciales y el aislamiento de las redes sociales. Hoy las calles son, a menudo, meros lugares de tránsito, pasillos de asfalto que recorremos con prisa, pegados al teléfono, sin levantar la vista para saludar al vecino. Hemos ganado en tecnología y comodidad, pero en el proceso hemos perdido ese tejido invisible que nos unía. Sin embargo, lo más valioso no desaparece, vive en nosotros. Aquellos escenarios de los años 80 no eran solo cemento y farolas, fueron el yunque donde se forjó nuestra identidad. Allí aprendimos la resiliencia al caernos y curarnos las rodillas con un poco de agua, aprendimos la solidaridad al compartir el último trozo de merienda y, sobre todo, aprendimos a encontrar la magia en lo más sencillo. Nuestra generación posee un superpoder que los jóvenes de hoy apenas vislumbran, la capacidad de maravillarse con lo cotidiano. Supimos ver un estadio de fútbol en 2 piedras colocadas en el suelo y una aventura épica en un solar abandonado. Esa capacidad de imaginar, de jugar con nada y tenerlo todo, es el regalo más grande que nos dejaron aquellas calles. Fuimos arquitectos de sueños en las aceras y filósofos de banco en las plazas. Esa esencia nos define. Somos personas que valoran el contacto visual, que entienden el peso de una palabra dada y que saben que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes dentro de casa, sino por los amigos que te esperan fuera. Aunque el barrio haya cambiado, aunque las tiendas de toda la vida hayan cerrado sus persianas para siempre, nosotros seguimos llevando ese mapa emocional grabado en la piel. Somos los guardianes de una forma de vivir que priorizaba el nosotros sobre el yo, y esa es una lección de humanidad que el mundo moderno necesita más que nunca. Dime una cosa, ahora que hemos recorrido juntos este camino de recuerdos y emociones, ¿cuál es esa imagen de tu calle que, al cerrar los ojos, todavía te hace sonreír como si estuvieras allí mismo? Era el olor del pan recién horneado inundando el portal, el sonido de las canicas chocando en el suelo o quizás la voz de tu madre llamándote desde la ventana cuando ya se ponía el sol. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu historia,
porque cada detalle que compartes ayuda a reconstruir ese rompecabezas de nostalgia que nos pertenece a todos. Tu memoria es el combustible de este canal, y leerte es como volver a sentarse en aquel banco de la plaza a charlar con un viejo amigo.